Estamos arrancando un poquito antes, pero estamos arrancando con gusto. Textos y visiones del mundo, sesión número 6, el final de la semana número 3. Para mí es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes para cerrar esta sesión, para cerrar esta semana y tener los contenidos bastante claros. Me parece importante recalcar algunas cosas, reiterar otras. Y hay una cosa donde sí quiero enfatizar muchísimo, que tiene que ver con el, las fuentes de referencia, citas textuales, ¿no? Que es un formato que ya hemos visto, que se puede ver en un manual, el manual de citación que también les voy a mostrar nuevamente, pero pues quiero cargar muchísimo las tintas, como se dice vulgarmente, a este aspecto. Me interesa en particular que ustedes puedan revisar y conocer cuáles son los lineamientos de las citas textuales y fuentes de referencia para que los puedan aplicar en su momento y que no haya ningún inconveniente en general. Si bien es algo que les han repetido desde el propedéutico, capítulo, módulo 1, etcétera, me parece indispensable que podamos repetirlo y revisarlo las veces que sea necesario, no importa si es ahora, no importa si en los siguientes módulos, no, en realidad eso no es importante. Lo que nos parece importante y muy relevante, o lo que me parece a mí, es que ustedes puedan aplicar estos conocimientos en sus respectivos textos literarios y en sus respectivas actividades. Esta semana solo nos tocan una actividad escrita con formato, digamos, tradicional al que ustedes tienen, y por el otro lado nos toca un foro de integración que tiene un valor. También ese foro les va a permitir a ustedes revisar lo que va a suceder la próxima semana, ¿no? Entonces, en ese sentido, es la parte donde yo considero que es indispensable conocer estos elementos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. A ver, tenemos acá la revisión. A ver, un segundo. Ahí está. La presentación tiene que ver con los objetivos de nuestra sesión número 6, que sería la que cierra la semana número 3. Los conocimientos previos, las reglas de comunicación virtual, a qué se refieren, cuáles son y cómo se desarrollan. Las actividades integradoras 5 y 6, lo que hay que saber, el plagio, la cuestión de plagio, que ahí me referiré con lo de las citas textuales, las actividades de reforzamiento, las dudas generales y los temas de la sesión número 7, que en este caso sería la sesión de la próxima semana, lo cual voy a adelantar un poquito, y la despedida. Voy a adelantar un poquito nada más lo de la semana número 7, o sea, lo voy a revisar primero. Aquí está. Porque me parece importante que si ustedes solo alcanzan a ver este video, sepan, o el principio del video, pues si revisan o lo adelantan y demás, una vez que esté la grabación, sepan o tengan en cuenta estos factores en particular. Hay que tener mucho cuidado en la semana número 4, que sería la próxima, con lo que tiene que ver con historietas, es cómics. Se les va a pedir un cómic como el proyecto integrador o proyecto final del módulo, que tiene un valor bastante alto. Por lo tanto, creo que es importante revisarlo y tenerlo ahí, ¿no? Por otro lado, les voy a... a partir de lo que sería importante con la historieta es elegir tu tema favorito. Vamos la próxima semana a trabajar sobre un tema y ese tema favorito que les haya gustado durante el módulo va a ser el que se desenvuelva en su historieta o cómic. Tengan mucho cuidado ahí, por favor. El cómic, si ustedes leen las respuestas, si ustedes leen lo de la semana 4, no les va a permitir... Perdón, si ustedes lo acaban de revisar, les va a decir solamente que tienes que contar tu experiencia. Sin embargo, esas instrucciones no es que estén mal, sino que después hay unas instrucciones complementarias. Esas instrucciones complementarias les van a decir a ustedes si necesito revisar este asunto o no puedo revisarlo, ¿no? La parte más importante, o la que yo considero más importante en ese sentido del tema, es que ustedes elijan un tema y cuenten su experiencia en el cómic. El cómic no solo es la experiencia, sino que también implica un tema de presentación. Por lo tanto, pues creo que en ese sentido lo que quiero enfatizar es que no solo cuenta la experiencia del módulo, sino un tema de clase o varios temas de clase, que son la parte que realmente a mí me parece la más importante, fundamental, y es la que más me interesa, ¿no?
Entonces, semana 4, para ir cerrando, digamos, esta semana 4, va a haber dos actividades, grandes actividades. La número 1 va a ser una historieta donde les van a pedir tu experiencia durante el módulo, más algunos temas de clase. Entonces tienen que contar a través de un cómic las experiencias que estuvieron durante este módulo, contando esta semana y la próxima. Y por otro lado, también les van a permitir o les va a permitir desarrollar un tema de clase, un tema de las clases, un tema de la plataforma, un tema, una lectura, etcétera. El punto es que la desarrollen a través de un cómic y al mismo tiempo cuentan experiencia y cuentan tema de clase. Eso es muy importante. Puede ser su tema favorito, puede ser un tema muy difícil que quieren mejorar, puede ser un tema muy fácil, un tema que les pareció particularmente importante, un tema que quieren seguir recordando, tal vez alguno de citas textuales, paráfrasis, la importancia de estos. También es bueno que lo hicieran en ese sentido. Y después también considerar que para el foro de integración de la semana 4, que vale un poquito más que el de esta semana y las actividades previas, se llama otras expresiones literarias, es decir, ya esta semana ustedes vieron 2 páginas de internet que ustedes tienen que calificar si eso es literatura o no es literatura. Una vez que las hayan calificado, una vez que las calificaron básicamente, esta semana van a continuar en otro foro de las mismas características y con los mismos requisitos que les va a permitir básicamente a plantear en ese sentido. Van a seguir calificando si lo que van a ver es literatura y si eso se puede considerar desde una experiencia estética. Ahorita voy a poner el video de experiencia estética que va a ser muy importante tanto esta semana como la semana 4. Entonces, esa es la razón por la cual estoy empezando, arrancando con esto, y es la importancia de lo que va a suceder la próxima semana, ¿no? Entonces, para reforzar y finalizar, revisamos. 1. Presentación de un cómic. 2. Con el cómic que debe tener 2 cosas. 1. Mi experiencia en el módulo, contar mi experiencia. Y 2. Desarrollar un tema de clase, el que ustedes quieran. Lectura o no lectura, tema o no tema, Frankenstein, la debutante, las nubes, etc. Ahí está la sugerencia para la próxima semana. Y 2. Participar en tiempo y forma en los foros de integración, lo que les va a permitir a ustedes, pues básicamente saber cuáles son las características principales de ese tipo de literatura que le están pidiendo calificar, digamos, si eso es literatura tal como lo vemos hoy. Hay un par de cuestiones que les van a ser muy importantes, ¿no? Quería empezar esta sesión con, ya saben, las reglas de comunicación virtual. Saludar siempre antes de iniciar una conversación por medio de la mensajería, respetar la postura de los miembros, escribir correctamente, ser claro y cortés, escribir de acuerdo con las normas ortográficas y gramaticales, recordar que la redacción puede cambiar la interpretación de un mensaje, también la acentuación puede hacerlo, respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad, procurar ser breve y conciso en sus comunicaciones. No es recomendable muy extenso, pero también respetar los límites que yo mismo les he puesto en sus actividades que tienen que revisar, incluido el foro de integración. Asegurarte de indicar con exactitud dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementes tu aportación, estas fuentes de referencia, donde se podrían incluir las citas textuales o paráfrasis, de las cuales voy a hablar ahora. Los conocimientos previos son básicamente aquellos conocimientos que te van a permitir construir una actividad integradora correcta y concreta, y sobre todo una actividad completa. Los conocimientos previos se dividen en aquellos que están directamente en la plataforma, que ustedes ya deberían saber, y aquellos que no están en la plataforma, sino que digamos, tendrías que saber de por sí. Por ejemplo, la acentuación, la gramática, etcétera, ¿no? La escritura, que si bien no trabajamos en el método de cómo escribir, sí trabajamos en la aplicación de la escritura, ¿no? Entonces, ahí puede, repito, considerarse un poco complicado, ¿no? Entonces, por eso hago repasos, pero evidentemente esta no es una clase de español, sino de literatura, y eso impide un poquito la correcta interacción que ustedes puedan tener, ¿no? Entonces, nada más, pues eso, les recuerdo. Los conocimientos previos van a estar hoy divididos en
digamos en 3, donde ustedes tienen que reconocer que es una paráfrasis, que es una cita textual y que es una fuente de referencia o referencia completa. Más allá de los videos que pusimos el otro día, estos remiten particular importancia porque nos presentan ya ejemplos concretos que ustedes mismos pueden tomar como modelo para aplicarlo en sus propias actividades integradoras. Si bien en el proyecto integrador, el cómic del que les hablé, no es necesario que pongan citas textuales ni paráfrasis, sí es necesario e indispensable que pongan fuentes de referencia como lo harían en una actividad normal. Es por eso que me tomé la libertad de revisar esto. Esta revisión va a estar siempre en función de el manual de citación de Prepa en línea CEP. Entonces no lo olviden y no lo tomen en cuenta, más bien dicho, ¿no? Entonces, el manual de citación de Prepa en línea CEP contempla en APA, que es un sistema de la Asociación de Psicología Americana, por sus siglas en inglés, que básicamente se encarga de colocar formatos de citación en los trabajos alrededor de Estados Unidos y algunos otros países. México es un ejemplo, ¿no? Pues ahí tenemos bastantes ejemplos, les puse bastantes ejemplos, ahí hay 17 ejemplos de cuáles son. Voy a explicar cada uno y les voy a dar tiempo, obviamente, también para que lo lean y lo revisen. Viene aquí, por ejemplo, la lectura crítica desarrolla la capacidad de reflexionar sobre lo que se lee y de cuestionar las ideas presentadas. Luego ahí tienen unos paréntesis donde dice Pérez, 2020, página 45. Esto, pues, como su nombre lo indica, nos habla sobre unas comillas. Las características principales de este ejercicio número 1 son las comillas, los paréntesis y los datos que tiene dentro de los paréntesis. Entonces, eso obviamente nos indica que hay unas comillas, es decir, que se está transcribiendo o copiando y pegando. Es un copia y pega que no es negativo. Copiando y pegando las palabras de la persona que dijo esto, o sea, de Pérez. Entonces, Pérez es el apellido del autor que dijo esas palabras. El año 2020 se trata de un libro físico y en la página 45. Eso quiere decir que si yo voy a ese Pérez 2020, página 45, voy a encontrar esas palabras. Si no las encuentro, pues podríamos pensar que está mintiendo en la colocación de fuentes de referencia, digámoslo así. Por el contrario, si ustedes revisan el de abajo, según Pérez, la lectura ayuda a pensar y reflexionar sobre los textos que se leen. Ahí tienes ya en particular cuál sería el ejemplo concreto de una paráfrasis. El primero es una cita textual, el segundo es una paráfrasis. Hay diferencias, pero las diferencias se tienen que hacer visibles, porque si no colocas ninguno de estos dos, te puedes acercar un poquito más al plagio, ¿no? Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa un poquito, el plagio. El número, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo número 3, que es exactamente igual que el ejemplo número 1. El aprendizaje autónomo requiere disciplina y una gestión eficiente del tiempo. Tenemos otra vez las características, que son la comilla, paréntesis, después de la comilla, inmediatamente después, con el apellido del autor, el año y el número de página. En el número 4, por ejemplo, tenemos algo muy parecido, pero ahí le faltan las comillas. Por lo tanto, el número 4 se consideraría un plagio, porque aun cuando tú colocas las fuentes de referencia aquí, si colocas las palabras como tal, como vienen en el libro, estarás cometiendo un plagio. Entonces tengan mucho cuidado entre el 3 y el 4, porque el 3 sí tiene las características, sí tiene todos los requisitos que debería tener una fuente de referencia, una cita textual, y el 4 no. El 4 tiene casi todos, pero el que le falta podría desafortunadamente hacer que se considere un plagio. Pues ahí estaríamos ante un problema. En el ejemplo número 5, vemos también un ejemplo de cita textual con adentro el apellido del autor, el año y la página. En cambio, en el número 6, Martínez dice que las redes sociales han cambiado completamente la comunicación y la identidad de las personas. Me voy a detener un momento ahí, simplemente porque es bastante interesante el ejemplo número 6. En el ejemplo número 6 estás marcando quién es el autor, es decir, Martínez. Sin embargo, no marcas ni la página ni el año de ellos. Entonces, si están de 3 datos que debes colocar entre paréntesis, como en el ejemplo número 5,
no colocas ninguno, bueno, solo colocaste uno en realidad, que es el de Martínez, estarías cometiendo un plagio y esto también se penalizaría con bastantes puntos en tu contra, bastantes puntos abajo en tu calificación. ¿Por qué esto es así? Simplemente porque tienes que colocar los datos completos. Martínez, que es el apellido del autor, el año, que sería 2019, y la página 30. Entonces, para arreglar esto, en el número 6 tendríamos que poner Martínez, paréntesis, 2019, cerramos paréntesis, y luego dice que las redes sociales han cambiado completamente la comunicación y la identidad de las personas. Eso es la parte importante, ¿no? Otra opción que se presenta aquí es que tú pudieras colocar las citas, porque así como está, no importa si es paráfrasis o cita, o si intentabas colocar paráfrasis o cita, eso se considera un plagio porque estás tomando ideas y no estás dando la correcta información o los datos correctos de donde pertenece esta obra, ¿no? Entonces viene aquí, por ejemplo, el número 7, dice: el trabajo en equipo fomenta la empatía, comunicación asertiva y tolerancia. Viene Ruiz 2022, página 77, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay una cita completa, cita textual, literal. Viene el apellido del autor entre paréntesis, el año, que es 2022, y la página, que es número 77. En el número 8, por ejemplo, es una paráfrasis, pero ahí viene el año completo. Ruiz 2022 considera que el trabajo en equipo favorece la comprensión y la tolerancia entre los participantes. Estos son 8 ejemplos particulares que ustedes deberían poder aplicar. Me voy a detener sobre esto, perdón. Yo esperaría que en sus actividades integradoras, excepto el de esta semana, iba a decir excepto, pero esta es hasta la próxima semana, en el cómic no tienen que poner estas cosas, pero en la actividad número 6, que es la de esta semana, 5, perdón, y el foro de integración sí tienen que hacerlo. Entonces, como lo tienen que hacer, si no lo hacen, pueden perder bastantes puntos, ¿no? Sobre todo en el rubro de no respetar instrucciones cuando se está dando la instrucción. Entonces, nada más les aclaro esa parte. Y eso es algo que no deben olvidar en todas las sesiones. Viene acá otros ejemplos mucho más variados. Algo que pueden incorporar o que tomar en cuenta es una frase que les pueda servir para sus trabajos. En particular, la actividad integradora 3 estaba llena de esto. Algunos, en lugar de ese López 2020, por página 23, me ponían el link donde yo puedo encontrar esas palabras. Pero, número 1, yo no nos basamos en link, simplemente no lo tienes que poner. Donde tendrías que poner el link sería hasta el final, no en ese momento. Entonces, López 2020, página 23, ahí sí funciona el link. Pero, por ejemplo, en la siguiente es López A 2020, innovación educativa en entornos digitales, editorial universitaria. Ahí esa es lo que se llama, el ejemplo número 10, es lo que se llama referencia. La referencia son los datos completos que tiene que colocar el autor hasta el final de su trabajo. En el número 9 es solo una cita textual. En el número 10 es una fuente de referencia, es una referencia completa. El número 9 va en la pregunta que les hagan, que responda a su trabajo, y el número 10 va hasta el final de cuando acaban todas las preguntas, donde dice referencias, perdón, no dice, ustedes tienen que poner referencias, ahí pueden entender claramente que se revisa de esa manera, ¿no? Entonces, les digo por ahí, no, es algo que no debería faltarles. Por ejemplo, el número 11 es otra vez una cita textual que les puede ayudar incluso en sus actividades integradoras esta semana. No la tienen que poner o no la deberían poner, pero pues sí considerarla, ¿no? El número 12, el ejemplo número 12 es de nuevo una fuente de referencia que no deben dejar pasar. Como viene ahí el año, el apellido, la primera inicial del nombre, la primera letra del nombre, el año, la lectura y desarrollo emocional y fondo cultural. Ahí le podemos agregar, como lo hice en el ejemplo número 17, le podríamos agregar la ciudad. Tenemos otra cita textual en el número 13, muy clara, muy marcada, que sería Torres 2021, página 88. Y después viene Torres de 2021, Formar Ciudadanos Críticos, Editorial Horizonte. Básicamente, el 13 y el 14 no los tienen que poner dentro del texto. En las preguntas no tienen que poner 13 y 14, solamente el 13. Repito, solamente el 13, no el 14. Mientras que el 14 lo tienen que poner hasta el final de su actividad integradora. Hasta el final le van a poner referencias y ahí van a poner esto. De igual manera, el número 15
es una cita textual directa que les va a permitir corroborar datos y me va a permitir también corroborar datos. Ahora bien, ¿qué sucede si yo no estoy utilizando un libro físico como en estos ejemplos? Eso no es ningún problema porque de todos modos tendrías que poner el apellido del autor, por ejemplo Torres, el año también, que debería tener un año tu página, y el número de página. En lugar del número de página le vas a poner la palabra en línea, o de plano no le vas a poner nada y cierras los paréntesis después del año. Como ejemplo de esto también me han preguntado muchas personas qué pasa si la plataforma no tiene autor. Eso sucede con muchas de los materiales de Prepa en línea CEP. No tienen autor, pero el autor en este caso sería la Prepa en línea. O sea, es clarísimo que sería el autor sería la institución. En este caso la institución es Prepa en línea CEP. Entonces en lugar de Torres sería PEL o Prepa en línea CEP, como ustedes quieran ponerle. 2021 tienen que ver el año y el número de página no aparecería, sino que ustedes le pondrían en línea o bien PDF, como ustedes quieran. Si es un PDF, si es un audio, le pueden poner audio, tienen que especificar muy bien cuál es. En el LAS número 21, por ejemplo, estamos hablando de una paráfrasis. Torres sostiene que está completa. Bueno, no está completa porque no nos dice el número de página, pero tiene 2 de los 3 datos que se piden. Con 2 de los 3 datos que se piden no se considera plagio. Entonces Torres 21 sostiene que el pensamiento crítico es una habilidad clave para desenvolverse en la vida laboral y social actual. Por supuesto, eso les va a permitir adentrarse en las situaciones que se presenten cuando hay alguna dificultad para la colocación de citas textuales y paráfrasis. Y la última, que sería la número 17, otra vez es una referencia completa. Viene ahí nada más le puse la ciudad, que es Barcelona, y Editorial Horizonte. Entonces, tanto en ese ejemplo, aquí está como tal, como en estos, que son bastantes ejemplos los que traigo, se puede apreciar la diferencia entre una cita textual, una paráfrasis y una referencia completa. Todo esto, nada más para cerrar o ir cerrando con esta parte, la cita textual y la paráfrasis son, ustedes pueden elegir cualquiera de las dos, es decir, si ponen cita textual o paráfrasis en la actividad que vamos a ver, que es la número 5, que trata sobre las nubes, y tienen que grabar también un audio. Por el otro lado, la razón principal es que tienen que ser consistentes, es decir, si ponen cita textual en el texto y contestan sus preguntas con base en este formato, ya sea paráfrasis o cita textual, tienen que corroborar ese formato con las referencias que están hasta el final. Eso les va a permitir que su texto o su trabajo sea cuadrado, es decir, que cierre todo el círculo de lo que habían iniciado y que cierre muy bien, ¿no? Eso es lo que quería hablarles sobre los textos, ¿no? Ahora les voy a compartir un video que debía haber revisado la semana anterior. Se llama Experiencia Estética. Sí lo revisé, perdón, pero habla sobre, de hecho me contestó Dana, que estaba conectado ese día, qué es la experiencia estética, cómo funciona, para qué sirve. Entonces se les va a preguntar y de ahí me voy a pasar a las actividades integradoras. Pero las actividades integradoras 5 y al foro de integración de la semana número 3, que es este. Les voy a poner el video y luego ya arrancamos. La experiencia estética es un fenómeno subjetivo que sucede en el interior del hombre. No es visto por la inteligencia, sino por su conciencia en interioridad. Para tener una experiencia estética no es necesario pensar, sino sentir y ser consciente de ello. La vivencia es intencional. Implica un nexo consciente dirigido hacia algo, una realidad distinta al hombre. Para que el hombre tenga una experiencia estética, debe de estar consciente del objeto. Debe de hacer una lectura comprensiva de esos. La vivencia estética está motivada por un valor que se encuentra fuera del hombre. Esta es subjetiva, aunque pretende ser objetiva. Para captar su riqueza, hay que tener en cuenta más que al hombre, la realidad objetiva que le suscita. Una vivencia estética contiene siempre la experiencia de un tono infinito, y su significado es infinito precisamente porque no integra con otras cosas en la unidad de un proceso abierto de experiencias.
sino que representa inmediatamente el todo. La experiencia estética pertenece a la dimensión afectiva. No es volitiva ni cognitiva. No es querer o no querer, o dudar o estar cierto. Su esencia pertenece al mundo de los sentimientos. Es sentir interiormente la presencia de los objetos. La experiencia estética no es propiamente una respuesta. En esta, los objetos son los que hablan, se despliegan dentro de la afectividad humana con su sentido y valor propio. La experiencia estética es la suma del objeto que muestra su calidad, da su mensaje, y el hombre que siente la presencia de éste en su interior. La vivencia es receptiva. Es acoger al objeto en el interior de la conciencia. El hombre no es pasivo, es receptivo. Esto implica en el hombre una puesta en marcha de la capacidad de ponerse en relación con los objetos, de acompañar interiormente su presencia. Si bien la experiencia estética es receptiva, esta no se identifica con cualquier conmoción. La experiencia estética se distingue de cualquier dolencia. La dolencia es la experiencia del ser humano que tiene un índole negativo. Dolor, aflicción, a esto se le llama disvalor. La experiencia estética siempre es de sentido positivo. El hombre es tocado hasta lo más profundo por una cosa en específico. El hombre reacciona a estas cosas, pero nunca experimenta dolor o aflicción, porque las cosas que suscitan esta reacción siempre tienen un valor positivo. Son bellas, sublimes, elegantes, delicadas, etc. Todo esto lleva al hombre al asombro, una fase emotiva y estimulante que eleva a una ruptura con la cotidianidad. Ante el asombro del hombre, se lleva a cabo una contemplación más profunda. Este se identifica con el objeto que lo absorbe y el yo se ve transportado a otro mundo. Todo pensamiento tiene como presupuesto la experiencia. Esta le da al hombre un conjunto de posibilidades a elegir. La belleza desde un punto de vista filosófico es un cosmos, un orden armónico, causado por un principio. Se descubre dicho orden y los filósofos teorizan sobre él. Hablamos principalmente de dos filósofos, Aristóteles y Platón. Para Platón, el arte puede tanto llevar a la verdad y a la belleza, como desconcertar y engañar. Según Platón, la belleza es captada solamente por los filósofos. Para Platón, el arte no puede ofrecer otra cosa que una simple reproducción de lo que ya es de por sí un derivado. Representa algo que no es verdadero. Para él, el arte no sirve para educar a la gente ni para hacerlo mejor. La educación no puede ser confiada a los poetas, solo a los filósofos. Según Platón, lo bello es difícil. Esto tiene que ver con la vinculación que tiene con la verdad. El esplendor de la belleza aparece ligado a la matemática y a la verdad, porque el bien contiene en sí belleza. Aristóteles busca entender el obrar del hombre a través del arte y la poesía. En el mundo del arte detectó dos elementos característicos: la imitación, mímesis, la purificación del ánimo, catarsis. Para Aristóteles, el arte es imitación, es un hacer imitativo tendiente a producir arte. La tendencia a la imitación se justifica por dos motivos: su utilidad cognoscitiva y el placer que procura. A través de esta, el hombre genera sus primeros conocimientos. Esta no queda en una mera imitación tosca, sino que tiene armonía y ritmo. La catarsis es el efecto purificador que el arte despierta en el espectador. A diferencia de Platón, para Aristóteles, el efecto de la tragedia es positivo y no lleva a un engaño, sino que purifica el ánimo, viéndose reflejado en la acción. La belleza, según Aristóteles, es el primer principio, el acto puro. A este primer principio se le concede la mayor belleza, bien y verdad. La belleza propia está ligada a la verdad, porque transmite contenidos universales y ayuda a comprender y orientar nuestra vida. Entonces, tenemos lo que se conoce como experiencia estética, que ustedes van a tener que contestar en el foro de integración respectivo. Sin embargo, creo que hay cosas importantes que ustedes deberían considerar a la hora de tener ciertos conocimientos en particular. Voy a referirme ahorita a lo que tiene que ver con las actividades integradoras número 5 y los foros de integración, que es el primero de los cuales se evalúa, ¿no? El primero de ellos, la primera actividad que se les pide esta semana,
se llama Literatura Clásica y Situaciones Actuales, en las cuales tienen que leer un fragmento de un texto que se llama Las Nubes. Es una obra de teatro, cuyo contenido en realidad es una comedia, es decir, pretende ser divertido, cómico y movernos a reír. Solo tienen que leer 21 páginas, como lo dice ahí, pero ahí viene una breve reseña. ¿A qué me refiero con breve reseña? Que es una especie de resumen para que ustedes sepan y no tengan que leer todos los textos, sino que solo puedan leer un resumen para que se hagan una idea general, para después leer las páginas 1 a 22. Entonces les recomiendo que lo hagan en ese orden. De lo contrario no podrán saber exactamente de qué va la obra. Lo que no es correcto, o lo que no debería ser de esta manera correcto, es que ustedes, es básicamente que ustedes solo consideren el resumen, porque una de las costumbres que he visto en sus actividades integradoras número 5 en particular, es que literal transcriben o copian y pegan sin considerar lo que acabamos de ver la última media hora, sin considerar que eso podría orillarlos hacia un plagio. ¿A qué me refiero con esto? Que solo colocan, por ejemplo, la primera de ellas, se les voy a compartir. Déjenme compartirles la actividad, más bien el formato de la actividad. Aquí está. Ese formato les va a permitir, aquí está. Ese formato tiene una serie de preguntas que ustedes deben contestar con base en las páginas que se les aclaran aquí. Sin embargo, tiene ciertas características, como les indiqué desde la semana pasada. Ustedes tienen que contestar, a menos que se les indique lo contrario, en 5 renglones en todos los casos. Vean aquí. Aquí dice entre 15 o 20 líneas, entonces ahí no. Pero en los de casos que no les digan, tienen que ser por lo menos 5 renglones. ¿Por qué elegimos 5 renglones? Número 1, porque es un párrafo académico. Número 2, porque es ideal el texto, perdón, la medida o la extensión de 5 renglones es lo ideal para esto. Y tercero, o en tercera instancia, porque les va a permitir desarrollar su pensamiento a través de un párrafo de 5 renglones. Y también porque se pueden incluir citas textuales o paráfrasis. Cualquiera de estos que acabo de mencionar es un requisito indispensable para colocar sus respuestas en 5 renglones. Entonces, por ejemplo, una vez que yo ya leí Las Nubes de Aristófanes y puse el argumento, recuerden nada más también, una de las cosas, de los errores que más frecuentemente cometen, es que no saben qué es un argumento. El argumento básicamente es que ustedes me tienen que contar cómo se desarrolló una historia en orden cronológico, es decir, en orden temporal. Vamos a suponer que Las Nubes empezara por el final, como es costumbre hacerlo en algunos textos literarios. Algunos autores no empiezan por el principio, sino que empiezan con el final. Tendrían que contar eso hasta el último. Tendrían que contar primero lo que sucede, es la historia de tal, e ir desglosando paso a paso en 5 renglones como mínimo cuáles son los acontecimientos más importantes, repito, en orden cronológico. Es indispensable que pongan orden cronológico. Si no ponen orden cronológico va a ser muy complicado que se califique de una forma correcta y alta. ¿Quiénes son los personajes? Aquí me van a poner solamente 3 personajes. Me van a poner solo 3 personajes. Espérame, déjame hacerlo más grande. Aquí. Solo van a poner 3 personajes y me van a decir cuál es su función en la historia. No basta con que los enumeren. Me van a poner su función en la historia. Esa función en la historia me va a permitir a mí, les va a permitir a ustedes, saber cuáles son las características principales de esos personajes. Abajo les están pidiendo características de la personalidad. No, una cosa son características de la personalidad, es decir, cómo son los personajes, y otra muy distinta es decir cuál es su función en la historia. Si yo pongo el primero de ellos, por decir algo que se llama Strepsiades, o el segundo que se llama Sócrates, son los más importantes, pues pongo 3 nada más y faltan un nombre más que ustedes deberían buscar. Si yo digo que Sócrates es el personaje principal, entonces tengo que decir cuál es su función en la historia. Su función en la historia es llevar a Sócrates a reflexionar sobre su vida. Eso es la función esa es su función en la historia. Nada más, no deberían colocar algo adicional. En cambio, en el número 6 sí me tienen que decir cómo es.
si es chismoso, si es alto, si es chaparrito, si es gordo, si es flaco, etcétera. Tienen que describir sus características físicas, y si no se describen físicamente durante la obra, me tienen que decir cómo es su pensamiento. Él es tramposo, él quiere sacar provecho, él es muy honesto, es amoroso, etcétera, ¿no? Características físicas y características mentales de ambas cosas, ¿no? Entonces, por ahí son dos cosas que yo consideraría muy fuertemente hacer y platicar en general con ustedes cuando están reflexionando sobre la obra, ¿no? Entonces, pues por ahí, más bien. Lo que tienen que hacer, sigo avanzando, en las situaciones graciosas o divertidas, me lo tienen otra vez, me lo tienen que explicar en 5 renglones, no pueden escapar de esos 5 renglones. Lo mismo cuando dice que hay situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad. Generalmente cuando yo les descuento puntos en esta particularidad es porque no están siguiendo las instrucciones. ¿A qué me refiero? No colocan 5 renglones, no colocan citas textuales, no colocan paráfrasis. Esa explicación, por ejemplo, para Eduardo, que se conectó hace poquito, la di al inicio de clase, entonces puedes revisar el video que estará disponible más o menos en 1 hora. Eso, les repito, les va a permitir alcanzar muchísimo mejor un buen nivel, no solo en esta materia, sino en los siguientes módulos que vengan, ¿no? Entonces, esa es la explicación básica de la actividad. Ahora dice, escribe un cuento de 15 a 20 líneas, ¿sí? Lo tienes que adaptar al contexto actual, organiza la estructura, define objetivos, etcétera, y ordénalas, establece, escribe, revisa tu texto, genera ideas y demás, ¿no? Entonces, en ese aspecto no hay ningún problema ahí, ¿no? Y viene acá, dice aquí, reflexiona, no tienes que contestar estas preguntas en ningún momento, pero sí tienes que revisarlas acá, ¿no? Entonces, ya que escribiste tu cuento de 15 a 20 líneas adaptando la obra de las nubes al contexto actual, puedes conservar los nombres, las situaciones, puedes cambiar los lugares, eso no es problema, y puedes adaptarlo a donde tú quieras, a tu entorno, a tu lugar de trabajo, a tu barrio, a alguien que sepas que es conocido, etcétera, ¿no? Pero es importante que lo vean conforme a algo que les esté sucediendo o que sea un problema en la actualidad o que se viva cerca de su comunidad, ¿no? Entonces aquí tienes que pegar el enlace, tienes que asegurarte de que el enlace pega y probarlo, porque si yo no lo puedo ver, vas a perder muchísimos puntos. Para finalizar, dice, escribe tu cuento en el siguiente espacio con la estructura adecuada y mejóralo en comparación a como lo hiciste de forma oral. Aquí escribe tu cuento, entonces debería ser de 15 a 20 líneas. Aquí yo debería esperar 15 a 20 líneas también, porque lo que se trata más bien es de mejorarlo, no de cambiarlo, y no se indica que la extensión haya cambiado. Por lo tanto, les pido nada más un poquito de atención a ese concepto. Y aquí dice, reflexiona y responde. ¿Qué tan difícil fue trasladarlo? Aquí también les voy a pedir 5 renglones. No es negociable y es obligatorio escribir por lo menos 5 renglones. Aquí podemos aprender mientras reímos o divertimos. Justifica tu respuesta. Eso también es suficiente para colocarlo como 5 renglones, en 5 renglones. Y al final, ¿cuál de las dos formas fue más fácil? Me los contestan y después colocan fuentes de referencia. Aquí solo van a poner 2 fuentes de referencia, que de hecho yo les acabo de decir. La primera es las nubes de Aristófanes, tienen que buscar los datos completos y colocar las fuentes de referencia. 2, vas a leer la reseña de las nubes y esa sería la segunda fuente de referencia que vas a utilizar. Con esas 2 me las pones aquí, completitas, siguiendo los lineamientos del manual de citación de Prepa Línea C. Y eso te va a permitir, y a mí a permitir, saber que cumpliste los requisitos correctos, completos y en tiempo y forma, ¿no? Entonces, por ahí no lo olviden, por favor, porque les puede generar algún inconveniente, ¿no? Sobre géneros literarios, bueno, quiero ponerles un video, pero creo que no estaba escuchándose correctamente. Entonces lo voy a buscar en otro navegador, si me dan un momento. Con eso vamos a ir cerrando, no cerrando. Me voy a remitir al foro y con eso vamos a terminar con ese video, pero sí quiero ponerlo completo porque es muy importante. Aquí están viendo, permítame nada más. Perdóname, Eduardo, ¿tienes alguna duda o pregunta? No, profe, todo bien, muy claro. Gracias. Voy a hablar un poquito del foro de integración y aquí es donde sí probablemente vaya a pedir tu participación, porque vienen las 5 aportaciones. Son las 5 aportaciones obligatorias.
Si ustedes empezaron el miércoles, todavía tienen chance de completarlo hasta el domingo para tener el 100% de su evaluación si cumple con todos los requisitos. Pero si lo están haciendo hoy por primera vez, sí va a haber un poco de calificación baja, y si lo hacen en un solo día, va a ser mucho peor su calificación. La idea de un foro es que esté diseñado para que ustedes participen todos los días, que revisen lo de sus compañeros y que puedan colocar fuentes de referencia, citas textuales y demás, que son cosas que ya hemos venido desarrollando las 3 semanas previas, bueno, esta semana y 2 anteriores. Aquí les piden en particular que nos digan que es una experiencia estética, que puse el video ahorita y también lo puse el miércoles, entonces pueden revisar la grabación, y qué relación guarda con la literatura. Eso es lo que me van a compartir. La segunda aportación van a revisar estas 2 páginas de internet, esa que está ahí, que se llama belengache.net, y el otro que se llama Bestiario Marino. Ustedes los van a revisar y me van a poder explicar, o me van a tener que explicar, si eso se puede considerar literatura. Y si sí, está bien, me dicen por qué. Si no, está bien, pero me dicen por qué. En ambos casos, en las aportaciones 1, 2, tienen que poner fuentes de referencia, citas textuales o paráfrasis. Si hay dudas, por supuesto que me pueden preguntar, pero si yo no estoy disponible porque tal vez es fin de semana y no contesto tan rápido, tienen 2 opciones. 1, ver el video de la semana, de la anterior semana. 2, ver el video del día de hoy. Y 3, consultar el manual de citación de prepa línea CEP. Hay 3 opciones en las cuales ustedes pueden revisar cómo colocar citas textuales y referencias. También lo pueden hacer a través de inteligencia artificial, no hay ningún problema, pero sepan usarla. La inteligencia artificial está diseñada para auxiliar en algunas tareas, pero no para hacer las tareas completas. Por lo tanto, si su texto está pasado por inteligencia artificial, van a tener una amonestación, digamos, escrita. Si se trata de la escritura, si se trata de poner fuentes de referencia o que les ayude con eso, yo no tengo ningún problema y no está penalizado. Entonces nada más cuiden para qué la usan y qué tanto la usan. La actividad 3, la tercera colaboración, me dicen si es posible o no tener experiencias estéticas en obras publicadas en TIC. TIC es Tecnologías de Información y Comunicación. O sea, ustedes tienen que decirme sobre las 2 anteriores, que son este y este. Me tienen que decir si es posible tener experiencias estéticas en ese tipo de páginas o no. Ustedes podrán ser libres de decir que no. En la cuarta aportación, aquí hay muchas dudas, generalmente hay muchas dudas. También les pido citas textuales, paráfrasis y referencias. Sin embargo, lo que yo les estoy pidiendo en la 4, que es la que está marcada, lo que yo les pido en realidad es que opinen sobre tus compañeros. Me interesa muchísimo la opinión en 5 renglones también, es obligatorio en todas 5 renglones. Sin embargo, aquí me interesa en particular, o me interesa muchísimo más en esta parte, me interesa mucho que coloquen una recomendación para sus compañeros de la siguiente manera. Siguen las reglas en etiqueta, le explican al compañero por qué están de acuerdo o por qué no están de acuerdo de manera empática y respetuosa, y después le sugieren una fuente de referencia para que amplíe su pensamiento y su conocimiento y por lo tanto su aprendizaje. Esa es la forma de colocar citas y fuentes de referencia en la participación número 4. La última participación, tienen que contestar la pregunta que está ahí. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de formas emergentes de literatura? Formas emergentes de literatura serían en todo caso aquellas formas de literatura que están colocadas en fuentes no tradicionales. Por ejemplo, esta y la siguiente, que es un diccionario, ¿no? Esas 2 van a estar diseñadas para eso. Entonces nada más, esas son las formas emergentes. ¿A qué significa emergentes? Que no están en medios tradicionales. ¿Ok? Por favor, ¿alguna duda, Eduardo? Para ponerles un video y con ese cerrar. Los requisitos del foro se los di la semana pasada. Perdón. No, profe, de hecho, justo tenía una duda en el punto 4, pero ya me quedó en la participación 4 de cómo poner una fuente ahí, pero ya me quedó claro. Perfecto. Nada más déjame buscar este video que sí considero bastante importante. Es que no se está escuchando y voy a cambiar de navegador. Entonces voy a cambiarme de navegador, pero lo tengo que buscar ahí. Entonces nada más denme un momento, por favor.
Ok, permítanme. Aquí está, ya la tengo. Tu prepa en 4 meses de instal está Entonces, garantizado. si se escucha en Estudias esa en parte, línea nada y más obtienes el certificado de déjenme la ver SEP. una cosa. Y ahorita comparto. Listo, ahí debería verse. Ahí está. No la voy a poner completa, la voy a adelantar un poquito, porque no tiene sentido. Características las características físicas del personaje, en qué contexto vive, cuáles son sus creencias y valores. Las características psicológicas de los personajes Nada más dependen déjenme del tiempo en el adelantar un que se poquito. escribió la obra. Pero en obras como las de Darío, los elementos. Ahí está, ahí empieza, dura 3 minutos, así que lo voy a poner. Voy a apagar un poquito mi cámara, pero mi micrófono sigue presente. Para que se transmita un mensaje acorde al momento presente que está inmerso al público. Al adaptar, no necesitas respetar todos los elementos de las obras. Puedes modificar el habla de tus personajes, el vestuario, las referencias históricas, incluso puedes modificar el final de la obra, quitar partes que no funcionan o que ya no le digan nada al espectador actual. En sí, ahora vamos a ver dos tipos de adaptaciones de obras clásicas al contexto actual. Romeo y Julieta. En la adaptación realizada por Baz Luhrmann, se modifica la época. Las familias Montesco y Capuleto son familias poderosas implicadas en el poder y los negocios sucios. Se cambian las espadas por pistolas, se cortan escenas de la obra original y se respetan los diálogos de Shakespeare. Ricardo III. También de Shakespeare y adaptado a la época de la Segunda Guerra Mundial. En este caso, el personaje de Ricardo III, el ambicioso de poder, se traslada a la figura de Hitler. Con cambios en el vestuario, la época y con los diálogos de Shakespeare, tenemos una excelente adaptación de una obra clásica a otro contexto. Cobra especial relevancia al texto final donde Ricardo III, en este caso Hitler, huye de sus enemigos y después de perder un tanque de guerra y un auto grita "Mi reino por un caballo". Pasos para realizar una adaptación de una obra de teatro clásica al contexto actual. Tomaremos como ejemplo el texto de Romeo y Julieta porque es muy conocida la historia. Dos jóvenes se enamoran, pero sus familias son rivales y su amor es imposible. Para poder estar juntos desafían al sistema. Julieta, con la ayuda de un fraile, hace un plan para casarse, haciendo creer a todos que murió, pero falla todo porque Romeo no se entera que la muerte de Julieta no es real. Lee la obra de teatro que piensas adaptar. ¿Cuántos personajes tiene? ¿Cuál es el conflicto principal? ¿Cuáles son los conflictos secundarios? Piensa en el conflicto principal. ¿Cuál sería la situación equivalente a la época actual? En el caso de Romeo y Julieta puede ser que las familias sean de partidos políticos diferentes, el hijo de la familia del PRI, la hija de la familia Morena, o que sean competidores en algún negocio. Haz una lista de los principales hechos para que puedas trasladarlos a situaciones actuales. Por ejemplo, en el caso de Romeo y Julieta, la fiesta donde se conocen Romeo y Julieta puede ser la fiesta de los 15 años de Julieta o la fiesta de graduación de la preparatoria, porque ya nadie se casa tan joven como Julieta. Como ya no se usan espadas, la pelea entre Romeo y el primo de Julieta puede ser a puño limpio o con pistolas. En lugar de desterrar a Romeo, lo pueden mandar a estudiar o a vivir a otro país. En lugar de pedirle ayuda a un fraile religioso, Julieta puede recurrir a una amiga o a una maestra. En lugar de que falle el mensajero, falla la tecnología y no hay manera de comunicarse con Romeo, pero él se entera de la muerte por las noticias de la televisión. Modifica los diálogos para que el lenguaje sea actual y acorde con el personaje. Eso es todo. Espero que te haya gustado el video. Dale a like y suscríbete. Comenta con tus amigos para más videos como estos. Yo soy César y nos vemos hasta la próxima. Bueno, listo, nada más. Introducing Grammarly, like you've never seen. Nada más para cerrar con la sesión de hoy, Eduardo, si me puedes comentar sobre tu adaptación, qué es lo que tienes que hacer esta semana con las nubes. Más bien, tu opinión sobre el video. Con eso tomaría tu participación para hoy.
Pues ya entiendo cómo hacer una adaptación de una obra pues, de una época más antigua a una actual, cómo es que se pueden modificar algunos, ¿cómo se podría decir? Algunos aspectos como los lugares, los objetos, las condiciones de la sociedad actual a la que se pueden modificar a una situación actual. Muy bien, nada más les voy a para ir cerrando con la sesión. Eso ya es importante que recuerdes esto, que es una experiencia estética, lo vas a utilizar en el foro y también la próxima semana. Y este es el resumen, este sería el resumen de la sesión de hoy. Tomar en cuenta la adaptación, lo que acabas de mencionar. Ten cuidado o ojo con el video de experiencia estética, es muy importante. Lo puse el miércoles y lo puse otra vez hoy. También lo puedes revisar en la plataforma de Prepa en línea CEP. Está en este espacio. Acá donde dice experiencia estética, ahí está. Lo puedes encontrar. Hay dos videos, uno que es la estética y otro que es experiencia estética. El segundo es el que en realidad te están preguntando. Otro aspecto nada más para ir cerrando es el que dice no olvides los requisitos del foro, colocar citas, paráfrasis, fuentes de referencia y que tenga más de 5 renglones o 5 por lo menos, de 5 a 8 renglones, y seguir trabajando con el material que se llama Fondiforma, que es algo que no se les debe olvidar y que van a seguir viendo durante las siguientes semanas. ¿Ok? No sé si tienes alguna pregunta más, Eduardo. Solo una duda para Claro. poder checar el video de la sesión al inicio, ¿dónde puedo revisarlo? El video, buena pregunta. Para revisar todos los videos de las sesiones, puedes ir aquí, que esta es tu plataforma, y luego puedes revisar donde dice pizarra de sesiones, y ahí están todos. Desde la 1, por ejemplo, los horarios, las invitaciones, los cambios, y aquí viene el enlace. Enlaza el video de la sesión 5, este es el más reciente. Y aquí aparece el link. Lo mismo haré con con la sesión que estamos terminando ahorita. Más o menos, te digo, como en una media hora, una hora, voy a colocar el video, el enlace a YouTube para que ustedes lo puedan revisar. ¿Ok? ¿Sí, Eduardo? ¿O me expliqué? Sí, muchas gracias. Gracias. Sí. A usted. Pues nada, con esto me despido por el día de hoy, viernes 10 de octubre de 2025, semana 3, textos y visiones del mundo. Es el nombre de nuestro módulo y el nombre de nuestra semana es leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Les deseo mucha suerte, que trabajen muy fuerte y muy duro en el foro de integración y también que trabajen fuerte en la actividad integradora 5 de cara a la semana más importante, que sería la número 6, que es de la próxima. Perdón, la número 4, que es la próxima, que tiene el proyecto integrador, que tiene un valor muy alto, y el foro de integración también, pero bueno, ojalá todos sigan en ese, digamos, módulo. No olviden fuentes de referencia en todas sus actividades, citas textuales y paráfrasis, ¿vale? Muchas gracias por haberme acompañado esta tarde. Les deseo un buen fin de semana y nos vemos la próxima. Que estén muy bien.